Sean ustedes bienvenidos a nuestra iglesia. Qué bonito verles. Qué grato que esté esta mañana aquí con nosotros, este domingo de feriado. Un saludo también a quienes nos observan a través de la transmisión en línea. Qué bueno es el Señor. ¿Sí o no? Amén. E imaginar a Él es un regalo, un privilegio. Nos ha dado el beneficio como seres humanos de tener una gran imaginación. Por eso no hay límites para poder describir o imaginar lo mucho que puede llegar a amarnos y que ya nos ha demostrado. Me presento, mi nombre es Vicky Choes y desde hace varios años, cada domingo tengo la oportunidad y el privilegio de narrar una historia bíblica a nuestros niños de Tierra Prometida de 3 a 6 años. Pero ese domingo estoy aquí para compartir el mensaje con ustedes, los niños un poquito más grandes, ¿o no? Sí, ¿verdad? Dicen por allí, no, de hecho está escrito que el reino de los cielos es de quienes son como... Ah, muy bien, perfecto. Esa mañana traigo un mensaje para ustedes que tiene que ver con un tema central en nuestra fe. Y para aquello, como profesora, voy a hacer una prueba de diagnóstico. Así vamos a iniciar, ¿le parece? ¿Tiene pluma y papel en la mano? No se preocupe, no vamos a arrancar hojas y escribir, no se preocupe. Solo quiero conocer su criterio en relación a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿Cristo viene? ¿Cree usted que Cristo viene? Amén. Bueno, qué grato saber que Cristo volverá, que Cristo vendrá. Tengo otra pregunta para usted. ¿Cree que Cristo ya vino por primera vez? Amén. Muy bien, estamos de acuerdo en este concepto. Sin embargo, debo mencionarle que solo el 31% aproximadamente de la población humana cree igual que usted e igual que yo, que Cristo ya vino y que Cristo volverá. Es decir, si comparáramos ese auditorio con la población humana, ese 31% representaría unas 3 naves aproximadamente. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo evangelístico que hacer para que muchos más crean la verdad del Evangelio, que Cristo vino a esta tierra y que volverá. Ahora, hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras que el Señor, que Jesucristo, vino a esta tierra, nació, creció, realizó un ministerio y como menciona Filipenses, se despojó de sí mismo. No consideró que el ser igual a Dios sea algo a lo cual aferrarse, sino que al contrario se despojó y vino en forma de siervo a esta tierra. Por lo tanto, como vino en forma de siervo, el ideal que tenían los grupos sociales, el entorno de esa época, tenía un ideal, esperaba un Mesías muy diferente. Por eso no tuvieron el privilegio de reconocer a aquel Cristo, a nuestro Salvador. Y en ese caso Isaías, 700 años antes de la venida de Jesucristo, profetiza esto. Menciona que iba a ser rechazado, varón de dolores, y Juan también describe que vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Y es interesante que a pesar de haber visto algunos prodigios hechos en el Señor, en Jesucristo, no lo hayan reconocido. Pero esa es una verdad que nosotros creemos y que ha sido dada a su pueblo y se describe en Hebreos 9 del 26 al 28 que Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Repita conmigo, salvación a quienes lo esperan. ¿Usted lo está esperando?
Amén. Pues Él volverá para traernos salvación. Y en esa espera, porque somos nosotros quienes lo esperamos, pueden suceder muchos conflictos. Por eso el tema de esta mañana es el conflicto humano con la espera. Y es que el conflicto es humano, porque los humanos nos solemos hacer conflictos de muchas cosas. Cuando hacemos referencia al conflicto, entendemos que los conflictos pueden ser conmigo misma, internamente, yo y mis pensamientos conflictivos que no sé para acá, para allá, para dónde me direcciono, o conflictos con los demás, un conflicto externo. Y en el Nuevo Testamento podemos observar cómo muchos grupos tenían conflictos con la segunda venida de Jesucristo. Por eso Pablo escribe a los Corintios y escribe a la iglesia en Tesalónica, escribe en este caso a los tesalonicenses muchos detalles sobre la segunda venida. Porque los creyentes de Tesalónica tenían algunos conflictos. No sabían qué iba a pasar, por ejemplo, con los que ya habían muerto, si era la segunda venida, qué pasaba con ellos. De hecho, tanta era la angustia en un grupo de los creyentes de Tesalónica que como consideraban que la segunda venida iba a ser inminente, habían dejado de trabajar. Porque ¿para qué trabajar si ya iba a ser el fin? Es muy interesante cómo Pablo les escribe a ellos y les da calma y les enseña cómo realizar esta espera. Y si usted nunca ha tenido un conflicto con la segunda venida de Jesucristo, enhorabuena. Pero la mayoría de creyentes lo hemos tenido. Hemos tenido algunas preguntas, dudas, incertidumbres. Por eso voy a tocar 2 puntos esta mañana. El primer punto, que podría llegar a ser algo conflictivo entre nuestros pensamientos sobre la segunda venida, se titula Lo imprevisible del momento. Y es que una de las cosas que puede generar allí tensión es ese momento de lo mucho que se habla en algunas parábolas. Y en el contexto del discurso del Monte de los Olivos, también conocido como un discurso escatológico, los discípulos estaban preguntándole a Jesús algunas cosas sobre el fin del mundo, sobre signos de su venida, y Jesús les describe, esto está en Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Le voy a pedir que lea conmigo, por favor. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y este es el único caso en las Sagradas Escrituras donde se describe textualmente que se excluye algo del conocimiento del Hijo. Dice ni el Hijo. Y hay algunas posturas teológicas al respecto sobre la temporalidad de ese desconocimiento. Sin embargo, el enfoque de este verso es que no vamos a conocer ese día y esa hora. Pero el conflicto humano en relación a este punto es que nos dicen, no vas a conocer el día y la hora, pero nos vamos como humanidad todo el tiempo a querer saber cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Y cuando las Escrituras dicen que nadie conoce el día y la hora, indica que nadie lo conoce. Pero existen un sinnúmero de publicaciones científicas, de artículos, de videos, de libros y de personas intentando encontrar esa información. Y sería bueno que sea para prepararnos, para estar listos. Pero lamentablemente la verdad es que muchos de los que buscan información al respecto de aquello, por lo general es para desaprovechar la oportunidad de estar atentos a la segunda venida, sino de eliminar cualquier creencia que exista al respecto. Y eso es lo lamentable, nos deja haciendo una cosa y la Biblia describe puntualmente que sí debemos hacer. Mateo 25:3 expresa, velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Velen pues,
porque no saben el día ni la hora. Por tanto, este llamado a velar de Jesús, porque son palabras de Jesús, enfatizan que nuestra tarea no es determinar el tiempo, nuestra tarea no es determinar el tiempo, sino estar listos en cualquier tiempo. Como iglesia, estar preparados, velar. Y Apocalipsis 3:3 expresa: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y quiero enfatizar que cuando en este verso dice arrepiéntete, si vemos nuevamente el verso, usted va a encontrar esa palabra que dice arrepiéntete. Y podríamos pensar que ese arrepiéntete tiene que ver con el arrepentimiento únicamente del pecado para aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo y no han dado ese primer paso. Sin embargo, este verso de Apocalipsis 3:3, forma parte del mensaje a las iglesias. Del mensaje a las iglesias. Le pregunto, ¿usted es la iglesia? ¿Sí o no? Si usted es la iglesia, ese mensaje también es para usted y también es para mí. Y es interesante porque muchas veces como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, podemos estar aparentemente en nuestro momento más alto en búsqueda de nuestras disciplinas espirituales allí bien reforzadas, orando, y podría ser que consideremos que para mantenernos en ese nivel, pues una vez que ya alcanzamos ese tope, no estamos seguros. Sin embargo, cuando menciona que debemos velar, que debemos de estar atentos en esa búsqueda de la segunda venida, hace referencia a que no podemos en ningún momento considerar que ya estamos listos, sino seguir buscando, seguir velando, seguir llenándonos de la palabra, seguir nutriéndonos, seguir aprendiendo, porque esto es una búsqueda constante de Él, por Él y para Él, hasta que Él vuelva. Y si hacemos un análisis, le voy a pedir que se imagine una olla con agua caliente, ¿verdad? Imagínese una olla con agua caliente. Para que algo se enfríe, primero tuvo que estar caliente. Es decir, que si la Biblia habla de que en el final de los tiempos el corazón de muchos se enfriará, quiere decir que primero algunos de esos corazones estuvieron calientes. Por lo tanto, como iglesia necesitamos estar velando, buscándolo, identificando cómo estamos esperándolo, con qué estamos cargando. Pecado, falta de perdón, angustias. ¿Con qué estamos cargando mientras estamos en esa espera? Y la palabra nos llama a velar, a buscarlo y a tener esa cercanía con Dios. El segundo punto que quiero tocar en esta mañana, que puede llegar a ser conflictivo durante la espera, tiene que ver con nuestras emociones. ¿Quiénes vieron esas películas de las emociones? Alegría, tristeza, enojo, ¿verdad? Hay multitud de emociones, ¿verdad? Hay tantas emociones, pero me voy a centrar en 3 emociones. Y la primera emoción que voy a tocar esta mañana es la desconfianza y la desilusión. Y es inevitable que en nuestro desarrollo humano establezcamos vínculos, establezcamos relaciones y comparemos o trabajemos o vinculemos nuestra relación con los demás con nuestra relación con Cristo. ¿A qué quiero llegar? ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar en una fila larga bajo el sol suavecito de Guayaquil? Porque aquí el sol es suavecito, ¿verdad? No,
Ay, yo vivo en otro Guayaquil entonces. El sol fuerte de Guayaquil, imagínese usted en una fila y le faltan 105 personas. ¿Cómo espera usted? ¿Usted espera tranquilo, cantando alabanzas al Señor? No. Bueno, no nos gusta esperar. O cuando usted lleva una hoja de vida a un lugar el que desea ingresar y le dicen, no nos llame, nosotros le llamamos. Y usted está, ay, que me digan sí, no, pero que me digan algo, porque esa espera me angustia. Y hay otro tipo de esperas, que a esto me refiero con las relaciones interpersonales. Hay otro tipo de espera que nosotros hacemos por nuestra decisión, por amor. Y los seres humanos somos facilitos de ilusionarnos, ¿verdad? Hay una imagen que circula en redes sociales que me parece un poco graciosa, que dice, no te estás ilusionando, ¿verdad? No, claro que no. Mientras tanto, la mente de esa persona, nuestro perrito, nuestra casita, nuestro sol, tú, yo, no sé, piénsalo. Porque somos rápidos para ilusionarnos, ¿verdad? Pero las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, ¿nos han defraudado o no? Quizás muchos corazones se han ilusionado, así como el de la imagen que vimos. Y muchos corazones también terminaron rotos, porque las promesas no se cumplieron. El trabajo que usted, por el que tanto postuló, no llegó. Esperó a un padre o una madre que vuelva y no volvió. Sí, quizás es la realidad de muchos nosotros como ecuatorianos. Quizás esperó que sus hijos regresen a ayudarle en su edad avanzada y no pasó. Y aquí en la tierra, todo lo que nos ha ilusionado muchas veces también nos ha quebrado. Y vaya que trabajar con corazones rotos es algo muy duro. Hay muchas relaciones rotas, muchos corazones quebrados. Y como los seres humanos, las personas, nuestro círculo de confianza en quienes depositamos nuestra confianza nos falló, nos dijo volveré, nos hizo la promesa y no cumplió, lo prometió y no se dio como se esperaba. Entonces la humanidad vive en una desilusión constante, vive en una desilusión tan dura que es muy difícil que vuelva a creer y más que crea en algo que quizás no ve, porque a quienes sí ve y pudo creer le fallaron. Pero esa mañana yo le quiero recordar Números 23:19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Nuestro Señor cumple. Si Él prometió que volverá, Él vendrá, Él lo hará y como iglesia le creemos. Yo podría mencionarle algunos argumentos de la promesa del Señor y el cumplimiento de su palabra. Tenemos a Sara siendo madre de edad avanzada, tenemos la liberación de Israel en Egipto, tenemos el propio cumplimiento del Mesías que llegó. Pero aún así podemos tener muchas veces esa necesidad de saber, pero ¿cuándo? Si desde que yo era niña, desde que yo era niño, mi abuelita decía que iba a volver Cristo, que ya iba a ser la segunda venida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le voy a responder lo que pasa. Segunda de Pedro 3:9 expresa, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Por lo tanto, si usted aún tiene ese familiar que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si usted tiene aún ese amigo, su esposo, su hija, su hijo, su abuelo, alguna persona que está deseando que no se pierda, que venga,
para que cuando Él vuelva sea parte de quienes seremos glorificados en Él. Es por eso que el Señor es fiel y está dándonos tiempo. Es por eso, para que la iglesia tenga la oportunidad de movilizarse y de seguir predicando y de seguir evangelizando. Y esa es la respuesta a la pregunta de por qué aún no. Otra emoción que quiero tocar es el miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos. Y en esto quiero mencionarle y quiero afirmarle que todo entendimiento de los últimos tiempos que nos genere miedo no viene de Dios. Quizás solamente con ver la palabra Apocalipsis ya algunos pueden llegar a preocuparse y a todos nos puede haber pasado en algún momento. Pero ese miedo puede surgir en torno a una comprensión incompleta o distorsionada de lo que es la segunda venida del Señor. Y es que la iglesia sabe mucho del que era, sabe poco del que es, pero sabe casi nada del que vendrá. Entonces, en ese desconocimiento podemos tener algunas dudas, podemos tener incertidumbres que nos generen miedo. Y sobre todo, lo que más miedo nos genera puede ser relacionado a algunas catástrofes que se presentan en el mundo. Y quiero mencionarle que en todos los versos que hemos leído esta mañana y los que faltan por leer, que tienen consigo inmerso la palabra espera, todos los versos que hacen referencia a la espera y la segunda venida, no se usa en el griego para hacer referencia a esa palabra, la palabra común, sino que usan un sinónimo en todas las epístolas, en todas las cartas paulinas y en Hebreos. Y esa palabra que usan, este sinónimo que usan es el término griego apekdehomai. Apekdehomai tiene que ver con una espera que no es pasiva, sino una espera intensa, una espera atenta y una espera sobre todo sin temor, sobre todo sin temor. Y esta palabra aparece unas 8 veces en el Nuevo Testamento. Y es normal que los seres humanos tengamos temor, que tengamos miedo, sobre todo en relación, como mencionaba, a las catástrofes, en relación a el anticristo, en relación a los eventos, a todos los eventos profetizados en la Biblia y otros descritos por Jesús. Lucas 21, del 10 al 11, agrega: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países. Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Entonces, nosotros podemos llegar a ver estos escenarios, escuchar o leer estos escenarios y tener temor y tener miedo. Pero si usted se pone a pensar en la pandemia del COVID, lamentablemente los efectos del propio virus hicieron que perdamos a muchas personas que amábamos por los efectos del virus. Sin embargo, también existen N cantidad de estudios sobre lo que el temor, sobre lo que el miedo hizo en la población humana a través de la pandemia, efectos que hasta el día de hoy se observan. Y es que el miedo puede paralizarnos, el miedo puede acabar en cualquier momento con una vida. El miedo es un arma muy fuerte y el Señor no quiere que temamos de su venida. Ese no es el deseo del corazón de Dios para nosotros. El Señor tiene una pasión por su regreso, pero no debemos tener temor. Como un niño cuando está asustado y ve al fin a su mamá, corre a sus brazos. Ese es el sentir que debemos tener hacia el regreso de Cristo. Vuelve, viene nuestro amado, viene por su iglesia. A Él lo esperamos y ese es el sentir que debemos tener como iglesia. Y
Juan 16:33 expresa: estas cosas os he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay muchas historias y situaciones reales que pueden conmovernos. Yo no sé si le pase, soy un poquito sensible y durante muchos años luché porque a veces no podía ni hablar sin llorar ante ciertas situaciones, intentaba hacer mis esfuerzos, pero un día comprendí que el Señor a veces nos da corazones sensibles para clamar por su pueblo. Y hemos visto hace poco los incendios de Quito, los niños que salieron en situaciones críticas y esas cosas nos parte el corazón, las situaciones problemáticas que vive nuestro país, los adolescentes en las calles con problemas de drogadicción y tantas cosas que pueden quebrarnos el corazón. Las situaciones que están pasando a través de las guerras en algunos países, de las inundaciones, y son cosas que solo con verlas el corazón se nos puede quebrar. Y a pesar de eso le quiero recordar que Salmos 46 del 1 al 2 afirma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, nosotros como iglesia no temeremos. Nosotros confiamos en que el propósito del Señor, a pesar de la tribulación, tiene que ver con que la iglesia siga insistente buscando y esperando el regreso de Cristo Jesús. Que la iglesia sale, predica, se remanga las mangas y busca ayudar, busca al caído, busca al que lo necesita. Clama porque la venida del Señor no sea algo que nos atemorice, sino que la venida del Señor sea ese regalo en el corazón de muchos y que por ese papá, por esa hija, por ese hermano que usted está clamando que ya venga a los pies del Señor, pues es que Él está esperando. Por eso es que Él está esperando y no temeremos, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que ha hecho a su pueblo valiente, y nosotros debemos ser esa iglesia valiente que espera al Señor. Amén. Y hay una tercera emoción que quiero tocar que puede generar confusión en nuestras vidas como seres humanos, y es la confusión. ¿Cuántos alguna vez nos hemos confundido o hemos tenido por ahí un engaño que nos ha tomado por sorpresa? Porque a veces como buenos ecuatorianos decimos: no, a mí nadie me vende gato por liebre. A ver, voy a ver esa pieza que me va a vender, esa es la original. Pero ¿a quién en alguna vez no le han engañado? Alguna vez no. Y la confusión puede darse en algún momento como seres humanos. Y también puede existir confusión en el corazón de los humanos en relación a los últimos tiempos. Y Jesús mismo advierte sobre la confusión en los últimos tiempos. Mateo 24, del 4 al 5 dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Y la confusión es un tema complicado porque los seres humanos somos frágiles. Pero a veces el orgullo nos dice: no, a mí nadie me confunde. Pero podemos ser frágiles. Por eso, una vez más, el principio de estar velando, buscando al Señor. Es muy difícil en este caso que conociendo lo verdadero, que conociendo lo real de Jesucristo, nos engañen con lo falso, nos engañen con la mentira. Y hay una historia que me parece muy interesante con Pablo y Bernabé llegando a Listra. Ustedes lo pueden leer en su casa, Hechos 14 del 8 al 12. Y Pablo y Bernabé llegan a Listra y Pablo ora por un hombre y ese hombre es sano. Entonces camina porque estaba cojo. Entonces el pueblo de Listra se asombra y dice: ¡wow, milagros! Pero los confunde con dos dioses griegos. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. Y es interesante, imagínense, ¿no?
Pero Pablo y Bernabé les pusieron un alto. Les dijeron, no, los milagros que hemos hecho, el milagro que hacemos es en nombre del Dios verdadero. Él es el único que puede dar vida en medio de la muerte. Es el único que puede sanar, es el único que puede salvar. Obviamente a esas personas no es que les encantó la idea, ¿no? Y no terminaron lamentablemente arrepentidos. Y es que a veces, aún viendo los milagros del Señor, y lo conversábamos minutos atrás, aún los que vieron a Jesucristo hacer milagros no lo reconocieron por tener un ideal totalmente diferente de quién era Cristo. Y esas personas están viendo un milagro, les están diciendo, las hacemos en nombre del Todopoderoso, pero prefirieron seguir en sus ideologías y en sus filosofías. Y actualmente la generación, nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes, nosotros mismos podemos llegar a ser confundidos con tantas cosas que ven del mundo. Hay N cantidad de filosofías de grupos sociales que supuestamente defienden los derechos humanos, pero lo que están vendiéndole es confusión a sus hijos, confusión a nosotros, confusión en las escuelas, confusión en todo entorno social, porque a eso vino el enemigo, a robar, a matar, a destruir, a traer confusión a la mente. Y como iglesia de Cristo necesitamos permanecer con la claridad de Dios a través de su palabra para que no seamos confundidos. Y eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer a nuestras vidas. Darnos claridad, eso es lo que Él hace. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que no seamos confundidos. Y tengo una buena noticia para usted. Si usted permanece firme, si usted permanece creyendo, anhelando de Él, Isaías 49:23 nos recuerda: y sabrás que yo soy el Señor, que no serán avergonzados los que confían en mí. Y Romanos 10:11 lo reafirma, porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si nosotros creemos en Él, si reconocemos lo verdadero, difícilmente vamos a caer en lo falso. Así como usted reconoce fácilmente el plato de comida que le gusta y saben, no, esto no es, este es el encebollado, no, eso no. Así como usted lo reconoce, la palabra del Señor tiene que estar en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestros hechos, para que reconozcamos cuando algo no viene de Él y lo podamos rechazar a través del discernimiento de espíritu que Él nos da. Y creemos en que Él nos da esa oportunidad de acercarnos a Él y darnos también la gracia y el amor para poder identificar lo que es real. Sin embargo, quiero enfatizar que la afirmación de no ser avergonzados tiene que ver con que cuando nosotros evangelizamos, usted sale con su grupo oicos, con sus amigos de la iglesia, de su ministerio, viene a la iglesia, viene vigila. Muchos se van a reír de usted porque se para en una esquina a gritar: Cristo vuelve, estamos esperando la segunda venida del Señor. Invita a otros a que vayan a su casa, a su grupo, y evangeliza. Muchos se van a burlar, o nunca se han burlado de usted por ser creyente. Hubo una ocasión en la que yo iba en una metrovía y una persona estaba predicando la palabra del Señor. Y él, como les comentaba, soy un poquito emocional. Y yo no soporté el trato que le hicieron, los comentarios que hicieron. Y compartiendo palabras con él, él tenía claro, él decía: es que yo quiero que nadie se pierda, eso nos envió el Señor. Y por eso tenemos que ser una iglesia que acciona, que evangeliza. Judas 1 del 22 al 23 dice: ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Y recuerdo que hace años atrás, no sé si aún permitan que las personas prediquen en la metrovía, por ejemplo, espero que sí. Yo pensaba en lo duro que a veces es cumplir con esto.
Y le pregunto, ¿usted está compartiendo a sus compañeros de trabajo del Evangelio? ¿Está hablando con las personas que le rodean? Cuando sale a la calle, ¿lleva el mensaje de salvación? Porque si no lo estamos haciendo, recuerde, es una espera activa, no es una espera pasiva. No es una espera de venir a la iglesia solamente. Es una espera activa, una espera que hace. Y si se burlan de usted, si se mofan de usted, si se le ríen, si tiene problemas en el trabajo, si de repente su familia le dice, ya, por favor, ya, si desde nuestros abuelos están diciendo que Cristo vuelve y Cristo no vuelve nada, y usted empieza a desanimarse, yo hoy le voy a recordar 2 de Pedro 3, del 3 al 4, que dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y con esto voy a terminar. La Biblia no dice que no va a ser difícil. Tendrá sus momentos difíciles, su tribulación, catástrofes y una serie de eventos que describe las Sagradas Escrituras en esa línea escatológica que pasarán. Pero nosotros como iglesia estaremos preparados, si así lo deseamos. Nosotros como cuerpo de Cristo estaremos preparando, vigilándonos, aún cuando se burlen de nosotros, cuando las cosas salgan mal. Y voy a finalizar con un verso que le pido que lo tome en su corazón como esa señal de que Él volverá y lo recuerde constantemente. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerde la respuesta a los de Tesalónica. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor, siempre con el Señor. Que nuestro espíritu anhele eso. Que nuestro corazón, que nuestro ser anhele estar siempre con el Señor.